A continuación, se describirá el proceso de construcción de un modelo a escala 1:25 de una estructura conformada por placas, vigas, columnas, pantallas y muros de contención, en donde se tuvo que recurrir a determinadas técnicas constructivas para comprobar su realización y proceso de ejecución. Lo primero que hicimos fue mezclar los reactivos A y B para formar el poliuretano expandido y así simular el terreno que iba a ser intervenido. En primer lugar, se realiza el replanteo sobre el terreno. Lo anterior implica trazar los ejes de excavación mediante una cimbra que permita delimitar el área a trabajar. Esto se hace con el fin de realizar una ubicación planimétrica de los elementos del proyecto con la precisión requerida. Los muros de contención se realizan a 0.5 metros de distancia del fin del lote. Sin embargo, se realizan de forma alternada en un sistema de batachas, con el fin de disminuir el riesgo de derrumbe de los muros. Una vez excavado por niveles en el área delimitada y se alcanza la profundidad deseada, se procede a insertar la malla de refuerzo en los orificios de manera que sobresalgan los pelos del nivel del suelo y posteriormente se inyecta el concreto hasta que se nivele con el terreno. Aquí es importante resaltar que la profundidad del terreno excavado cuenta con la capacidad de soportar el empuje de la mezcla inyectada y no es necesario la utilización de formaletas. Los muros posteriores se realizan bajo el sistema de construcción de muros tie-back o de anclaje. De esta manera se construye una formaleta contenida entre un costado del terreno excavado y el muro anteriormente fundido. Para ello se debe dejar una distancia de 0.5 metros entre el terreno y la cara interna de la formaleta, anclando esta última a la cara de la caja correspondiente. Simultáneamente se realizan las excavaciones laterales faltantes, insertando el refuerzo en las excavaciones realizadas. Se continúa con la fundición de los muros intermedios mediante un sistema de batachas, con el fin de completar la fundición de los muros pantalla por partes para que el empuje de la tierra sea el indicado y ésta no se desplace mientras se funden las pantallas. Una vez se haya fraguado el concreto, se retira el terreno restante para dejar una superficie plana, cuya altura es la mitad de la profundidad de la caja que contiene el terreno, tal y como lo muestra la imagen. Se repite el proceso de colocación de formaleta y tornillo que atraviesa la caja que contiene el terreno y se procede a fundir la pantalla que falta para completar el muro. Posteriormente, sobre esta superficie nivelada se realiza el replanteo de los pilotes y se procede a excavarlos hasta alcanzar la profundidad total de esa sección del terreno. A continuación, se insertan los aceros de refuerzo en los huecos excavados, dejando pelos que sobrepasen el nivel del suelo. Se inyecta la mezcla de concreto hasta alcanzar dicho nivel. Se realiza una excavación de 1 metro dentro de la línea de replanteo. Se demuele el concreto de los pilotes que sobrepasa el nivel del terreno excavado, dejando a la vista únicamente varillas de refuerzo. A continuación, se debe colocar una formaleta bordeando el terreno excavado a una distancia de 75 centímetros con respecto a la cara interior de la formaleta. Se deben colocar los refuerzos correspondientes y fundir la viga de cimentación. Cuando las columnas y la pantalla tengan la consistencia necesaria para soportar la placa, se deberán retirar las formaletas que las contienen y construir una estructura temporal a partir del nivel más bajo, que cumpla la función de soportar el planchón sobre el que se fundirá la placa aligerada. De igual forma, deberán ser armados los refuerzos con 50 centímetros de altura y unidos con los que se sobresalen de las columnas y la pantalla. También deben ser colocadas las formaletas perimetrales y los casetones deberán disponerse sobre el planchón a una distancia de 75 centímetros entre ellos. Tanto las formaletas perimetrales como los casetones deben tener una altura de 60 centímetros. Una vez armada la estructura, se procede a colocar vaselina sobre la formaleta y los casetones y se funde el concreto. A continuación, se colocan sobre las columnas y sobre los extremos del muro pantalla las correspondientes formaletas para la fundición de las 4 columnas del tercer nivel, tal y como lo ilustran las imágenes. Las formaletas cumplan con las dimensiones de las columnas precedentes y de que su altura sea la misma que la de los muros pantalla inicialmente construidos. Posteriormente, se engrasan las formaletas, se arman los refuerzos sobresalientes a la formaleta y se funde el concreto. Para construir la placa del tercer piso, se debe también construir una estructura provisional de soporte para el planchón sobre el que será construida la placa. Después de colocar la camilla, se deben armar los refuerzos perimetralmente,
articulándolos con los que sobresalen de las columnas y de los muros de contención. Posteriormente, son levantadas las formaletas perimetrales y las formaletas a 75 centímetros de distancia de estas últimas para fundir la viga perimetral. Asegurándose de que en las esquinas queden varillas de refuerzo sobresalientes al nivel de la formaleta y de que ésta haya sido engrasada, se procede a fundir la viga. Después, se debe colocar una parrilla de refuerzo que se amarre a los pelos de la viga y una formaleta para fundir la placa del tercer piso. Finalmente, una vez fundida la placa del tercer piso, se procede a retirar las formaletas.